Vamos a profundizar sobre este asunto con la ayuda de Quique Bassat, que ya nos escucha, epidemiólogo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. La ministra de Sanidad ha dicho que habrá cuarta dosis de la vacuna del COVID para toda la población, pero no le ha puesto una fecha concreta, ¿no? ¿Qué le parece esta medida? Bueno, en general, cualquier anuncio de que vamos a vacunar a nuestra población con una dosis adicional siempre es bienvenido, ¿no? Son buenas noticias. El problema es la falta de concreción. Ahora mismo tenemos unas vacunas que están diseñadas a partir de la variante de Wuhan original, que ya sabemos que no funcionan para prevenir la infección. Siguen siendo extremadamente eficaces para prevenir la enfermedad grave, pero no para prevenir la infección. Con lo cual, ir añadiendo dosis, sobre todo en aquellos grupos que no son particularmente vulnerables, no es la mejor estrategia o la más coste efectiva, ¿no? Y es cierto que tenemos que esperar a tener una nueva generación de vacunas, que esa sí será útil administrar a toda la población. Voy a poner esta cuarta dosis, que ya está confirmada. ¿Cuándo sería apropiado? Se habla del próximo otoño, mejor en septiembre que en octubre. En general, antes de que empiece la época de virus respiratorios típicos, tanto de gripe como de otros virus respiratorios que suelen ocurrir en otoño. Cuanto antes empecemos, más protegidos estaremos los que recibamos esta cuarta dosis. Yo empezaría lo antes posible después del verano. Se habla de suministrarla a toda la población y no a esos grupos específicos, ¿no? Como hasta ahora, los de mayor riesgo. ¿Esto es lo conveniente, en su opinión? Mientras tengamos las mismas vacunas que tenemos ahora, yo solo las administraría a los grupos de alto riesgo, que estos siguen siendo vulnerables y siguen estando a riesgo de contraer enfermedad grave, aunque estén bien protegidos, por el hecho de ser altamente vulnerables. Si tenemos ya disponible una nueva generación de vacunas que cubran contra variantes más recientes del COVID, entonces ahí sí que abriría el abanico y la administraría a toda la población en general, lógicamente. Claro, esa es una de las claves, ¿no? La gran pregunta también, ¿qué tipo de vacunas sería? Si las existentes, las que ya conocemos, o las nuevas adaptadas a las nuevas variantes. No sé cómo van esos estudios, esas pruebas, si van a llegar a tiempo. Pues están evidentemente avanzando, pero no al ritmo que nos gustaría a todos. A mí me gustaría tener ya sobre la mesa una propuesta de vacunas más concreta, de las que incluyan a variantes más recientes, ¿no? Y por el momento todavía no están esas vacunas ya disponibles para su uso en humanos y ya aprobadas por las entidades regulatorias. Mientras esto no ocurra, seguir vacunando con las vacunas antiguas, mientras ya estamos razonablemente bien protegidos contra la enfermedad grave, yo creo que no es la mejor estrategia porque no nos confieren una protección adicional contra la infección. La vacuna del COVID, a la larga, eso es lo que les escuchamos a muchos expertos, se va a convertir como la de la gripe, ¿no? Que se va a poner cada año a los grupos de riesgo. ¿Esa sigue siendo la tendencia desde el comité científico, un poco desde esa sociedad científica? Sí, muy probablemente sea así, ¿no? Ya el COVID llegó hace 2 años, pero se va a quedar con nosotros, por desgracia, no va a desaparecer. Y mientras el COVID siga circulando, tendremos que proteger a los más vulnerables de forma repetida. Si esto incluye a determinados grupos poblacionales, como por ejemplo los mayores de 80 años, aunque estén teóricamente sanos, eso todavía no es momento de decirlo, aunque muy probablemente sea así, pero no creo que sea una vacuna que se administre de forma generalizada a toda la población periódicamente cada año. Desde que desaparecieron las mascarillas en interiores, hay una sensación generalizada de que esto ya se ha terminado, ¿no? De que la pandemia ya no existe. ¿En qué punto estamos exactamente de la pandemia? Pues seguimos con bastante circulación del virus. Lo que pasa es que la trascendencia clínica de las muchas infecciones que están ocurriendo en el país y que ya no medimos y por lo tanto no sabemos decir cuántas ocurren, la trascendencia clínica de estas miles de infecciones diarias es muy baja y estamos en uno de los mejores momentos de toda la pandemia porque las UCIs están relativamente vacías y los ingresos hospitalarios, aunque están subiendo un poquito en los últimos días, probablemente coincidiendo con la aparición de nuevas subvariantes de la variante Omicron, la trascendencia clínica sigue siendo relativamente modesta. Ahora sí, no ha desaparecido y no debemos olvidarnos que seguimos todavía en pandemia y que si nos relajamos corremos el riesgo de que vuelva a haber una nueva ola con mayores repercusiones clínicas. Le hablaba antes de las mascarillas, pero claro, tampoco hay ese recuento diario, caso por caso, que había antes, ¿no? Por eso también esa relajación un poco social. En su opinión, ¿cuándo cree que la OMS, la OMS, podría decretar el fin de la pandemia?
Pues es una buena pregunta con difícil respuesta, porque siguen habiendo muchos países en el mundo que tienen una cobertura vacunal mínima. Existen muchos países en África con coberturas vacunales por debajo del 10% de la población, y mientras no estemos todos protegidos, todos seguiremos a riesgo, ¿no? Como se ha dicho como eslogan durante la pandemia. Entonces yo creo que la Organización Mundial de la Salud será muy conservadora a la hora de anunciar el final de la pandemia, siempre y cuando no no consigamos aumentar la cobertura vacunal en aquellos países más desfavorecidos. Una pregunta también que se hace mucho la gente. ¿Ahora mismo hay alguna variante que les preocupe especialmente? ¿Alguna zona del planeta donde pueda surgir esa nueva variante? Bueno, mientras haya mucha circulación del virus, siempre habrá posibilidades de que aparezcan nuevas variantes, y es en aquellos países donde las coberturas vacunales son más bajas, donde hay mayor riesgo. Pero las variantes nuevas pueden aparecer en cualquier lugar, podrían aparecer aquí también en nuestra casa, y no hay que señalar con el dedo a ningún país en especial, porque eso acaba generando cierto estigma. Por suerte, la vigilancia epidemiológica de las nuevas variantes está funcionando mejor ahora de lo que ha funcionado anteriormente, y por lo menos somos capaces de detectar potenciales peligrosas nuevas variantes de forma mucho más ágil de lo que hemos sido en el pasado. La protección de las vacunas que ahora conocemos, se ha hablado que mermaba, ¿no? Lógicamente con el paso del tiempo, que en torno a los 6 meses ya no tenía la misma efectividad. De ahí la importancia de la cuarta dosis, aunque no lo he visto muy a favor para toda la población. Ahí nos ha generado cierta duda. Sí, porque no tenemos unos datos claros sobre cuánto merma esta efectividad frente a la enfermedad grave, que eso es lo que realmente nos debería preocupar. Contra la infección ya sabemos que los vacunados no estamos protegidos adecuadamente contra reinfectarnos. Ahora bien, si nos infectamos a día de hoy y estamos correctamente vacunados, tenemos muy bajo riesgo de desarrollar enfermedad grave. Eso ya empezó a ser evidente a partir de la segunda dosis, con lo cual la dosis de refuerzo, que es una estrategia habitual en muchas enfermedades infecciosas, parecía muy razonable. La cuarta dosis no parece tan razonable porque tiene un coste, lógicamente, y porque no nos da un plus de protección suficientemente claro como para justificar darla a toda la población. Yo la restringiría de momento a la población más vulnerable, para la cual sí que es bueno apostar por ese esfuerzo económico adicional de administrarla. De acuerdo, aclarado. Gracias, Quique Bassat, epidemiólogo tan didáctico como siempre. Gracias por acompañarnos aquí en el canal 24 Horas. Un placer, buenos días.